En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenido a las Noticias Económicas. Hoy es domingo 17 de mayo de 2020. Esta es la emisión 18.878 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas. Podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. El periodista Douglas Balbín Vázquez nos presenta al invitado para esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. En abril, el tráfico de pasajeros se redujo globalmente, promedio, un 85%. Todo a raíz de la contención o de los planes de contención de la pandemia, que originaron entonces que las aerolíneas tuvieran que frenar los aviones, dejarlos en tierra, y prácticamente lo que están haciendo son algunos vuelos humanitarios que llaman y vuelos de carga, básicamente. Esa industria aérea pues nos genera mucha inquietud. En el caso de Colombia ya sabemos en qué están las aerolíneas que todas están pidiendo ayuda del gobierno. Y por eso hoy he invitado a una persona que lleva varias décadas estudiando y conociendo la aviación, Alberto Maya Restrepo, ingeniero con amplio conocimiento en el área financiera, con pasado en Fabricato y, como les digo, muy estudioso del sector aéreo, tanto desde la fabricación de aviones hasta, por supuesto, toda la operación de las aerolíneas. Don Alberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a esta emisión del Noticiero Económico. Y yo quiero comenzar por algo como muy personal. Hombre, usted que lleva tanto tiempo en estas, estudiando, viviendo, apasionado con los aviones, con el sector aeronáutico, en fin. Hombre, ¿cómo percibe, cómo siente, qué sensación le va dejando el hecho de ver aviones en tierra por montones, por miles? Muy buenos días y muchas gracias por comunicarse conmigo. A ver, hombre, eso da lástima, no se puede decir de otra manera, no solamente por las implicaciones que tiene en lo económico, en lo laboral y demás, sino porque es que los aviones fueron diseñados, construidos y adquiridos para volar, para estar en el aire. Y esas fotografías que se han difundido por las redes y demás de cientos de aviones ocupando las plataformas y algunas de las pistas de varios aeropuertos, eso es muy triste, francamente, y ninguno había visto una cosa como esta en nuestros años de vida, y la aviación comercial es el golpe más duro que le ha tocado en los 100 y pico de años que lleva de vigencia. A ver, no sabemos, hombre, hasta dónde va a ir este problema de la pandemia, y no sabemos cuánto va a tardar. Esto va a ser de meses, posiblemente de años. Pero, y más que pretender que usted me diga cuánto va a tardar el proceso de recuperación de la aviación comercial, porque eso es imposible de preverlo, pero sí usted que ve hacia el futuro sobre lo que puede representar la recuperación, el desafío de recuperación, a sabiendas de algo, de que no solo va a ser gradual la reactivación de la aviación como de muchas actividades económicas, sino todas, sino además, y me parece clave esto que lo ha dicho la IATA, y es como la estela psicológica que va quedando en el pasajero. Es decir, no,
yo creo que no vamos a tener en mucho tiempo la confianza de montarnos en un avión, pues por el riesgo de contagio. ¿Usted cómo ve la situación a futuro? Realmente es imposible, dijéramos, pronosticar un tiempo de reapertura y pongamos una meta, volver a lo que fue, por ejemplo, el año 2019 para la aviación comercial mundial. Hay una cuestión que gravita sobre esta pregunta que usted me hace y sobre la respuesta, y es, ¿cuánto se demorará en las circunstancias presentes? Siempre y cuando no haya una recaída, siempre y cuando no haya otra ola del virus, porque eso sí sería pues mortal, dijéramos, para la supervivencia de las aerolíneas que ya bien pues que ya bien mal lo han estado pasando. Uh-huh. Entonces, en el evento de que no hubiese una recaída o que no hubiese una algo en contra muy fuerte, algunos estiman que en unos 3 o 5 años inclusive podría volverse a los niveles del año 2019. Naturalmente que sí habría que analizar la respuesta es por país, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en Europa tienen la ventaja de que tienen un sistema ferroviario muy bueno, muy amplio, muy cumplido, de tal manera que ahí tiene la aviación un competidor sumamente fuerte. Otra cosa es un país como Colombia o quizá como Perú, como Ecuador, estos países andinos, montañosos, de difícil topografía, en donde la aviación es pues fundamental para el transporte de pasajeros y de alguna carga. Entonces, cualquier estimación, esta mañana veía yo al presidente de Qantas de Australia, y ellos creen que antes de 3 años no vuelven a lo que pudiéramos a llamar la normalidad. Eso se va a demorar bastante y lo que usted dice es cierto, con unas condiciones, porque una de las cosas con las que van a tener que luchar las aerolíneas es con el miedo a ocupar sus aviones. Muchas veces la necesidad lleva a montarse, dijéramos, como sea, pero ya ciertos viajes de placer y algunos de negocios, en fin, se van a dejar de hacer por miedo. Así que los factores de carga no van a ser buenos para las aerolíneas en el arranque. Pero bueno, esa confianza se la ganan las aerolíneas con higiene, con medidas sanitarias, con protección y demás. Así que esperemos que ellos y que la gente colabore para que todas esas medidas se cumplan y así bregar por esquivar el virus. Ahora, es un hecho que para todas las aerolíneas financieramente esto ha sido, comillas, mortal. ¿Cómo ha visto usted, cuál es como su punto de vista del impacto que puedan tener los planes de ayuda ya conocidos, pues porque no en toda parte hay capacidad de respuesta oportuna a esto que están pidiendo las aerolíneas, pero particularmente en Europa y Estados Unidos, pues ya hay algo concreto de planes de ayuda? ¿Usted cómo ve eso? ¿Qué tan pues suficiente no es, como digo, pero qué tanto puede ayudar eso a la recuperación de las aerolíneas? A ver, yo diría primero que todo que se trata de programas lógicos. Así como en otras oportunidades ha salido a salvar el sector financiero, los bancos o algunas industrias en particular, también la industria del transporte aéreo hay que colaborarle, pero el problema es la forma como el público observa esas ayudas. El caso colombiano es muy típico. El caso colombiano es de una aerolínea muy grande, muy importante, con muchos aviones, con muchas frecuencias, con buen servicio, que opera bajo la bandera colombiana, pero la aerolínea no es de colombianos. Entonces el público se pregunta, ¿por qué con la ayuda o con los dineros que son de los contribuyentes colombianos
porque se está salvando a unos inversionistas extranjeros que son los dueños de la aerolínea, porque no es fácil a veces explicar aquello de la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas. Entonces, las ayudas son necesarias y todos los gobiernos están bregando por ayudar. Ahora, el monto, francamente, a veces se queda muy chiquito, así sean un montonón de millones de dólares. En Estados Unidos se le ha ofrecido a las aerolíneas 25.000 millones de dólares. Exacto. Pero resulta que es que la IATA calcula que a nivel mundial las pérdidas van a ser de 314.000 millones de dólares. Ajá. Entonces, uno diría 25.000, pues es que es muy poquito. Pero es que el gobierno también, en estas circunstancias, en esta oportunidad, se le juntaron todos los males, le llegaron todos juntos, y son muchas las empresas, el sector privado, las pequeñas empresas, las medianas empresas. En Colombia creo que es como el orden del 90% de la industria está en manos de pymes, de pequeñas empresas, y en fin, las grandes empresas sobredan por ahí el 10 o 12%. Entonces las necesidades son sumamente grandes y los gobiernos no tienen, francamente, de dónde. Ahora, endeúdese, sí, pero entonces serán los nietos de los nietos los que van a terminar pagando eso. ¿Y quién va a prestar? Pues también, entre otras cosas, ¿quién puede prestar? Eso no es tan fácil. No, desde luego que las circunstancias de cada una de las empresas, su nivel de endeudamiento, su historial crediticio y demás, todo eso juega a la hora de la verdad, porque es que el gobierno da la plata, pero es que son los bancos privados los que al final le están poniendo la cara y están diciendo a quién le prestan y a quién no le prestan. Juntando las dos respuestas anteriores, es probable, don Alberto Maya Restrepo, que las aerolíneas, en principio, en este proceso de reactivación y si la recuperación va a tardar de 3 a 5 años, revalúen un poco el tamaño que tienen, es decir, no va a haber tanto tráfico de pasajeros y segundo, tenemos unos problemas financieros profundos, pues no podemos operar con la misma capacidad. Desde luego que las aerolíneas se están ya, de hecho, encogiendo. Hemos visto despidos en las aerolíneas europeas, en las aerolíneas americanas, en algunas también bastantes despidos. Las aerolíneas tienen que acomodarse a las circunstancias del mercado. Ahora bien, hoy en día el leasing de aviones es algo muy frecuente y una aerolínea puede tener el 40% de aviones propios y el 60% restante están en leasing. Seguramente esas compañías de leasing la deben estar pasando mal, porque las devoluciones de aviones y las cancelaciones de contrato pues seguramente serán muy grandes. Y ya a veces pienso que aquí se podría dar el fenómeno que se dio al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo tantos excedentes de aviones de tipo comercial que se utilizaron en la guerra. Y me acuerdo de los DC-3, me acuerdo de los DC-4, entre otros, que en Estados Unidos los vendían por cualquier cosa, contra que se los llevaran de allá. Hoy en día seguramente alquilar aviones va a ser mucho más barato y es cuestión de demostrar la capacidad financiera, la estructura financiera para que le suelten aviones sin mucho pereque. De tal manera que sí, las aerolíneas se van a tener que encoger y sobre todo al principio, porque es que ¿cuánto va a durar el arranque? Uh-huh. Ahora, hay aerolíneas que tienen muchos servicios internacionales. Yo pienso, por ejemplo, en una aerolínea muy buena, muy bien manejada, estimo yo, que es Copa de Panamá. Sí. Y resulta que Copa, dentro del territorio de la República Panameña, nadie vuela. Allá el único aeropuerto es Tocumen de Panamá, y de ahí todo es para afuera. Sí. Entonces, 130 aviones que tiene la compañía, todos son para servicios internacionales. Pero es que resulta que en Ecuador la apertura del mercado va a ser en una fecha, en Colombia va a ser en otra, en Argentina va a ser en otra. Entonces, la aerolínea tiene que ir acomodándose de a poquitos, según le vayan abriendo los mercados. Y como va a volar primero a Europa seguramente, que es donde está comenzando, digamos,
la apertura. Le tengo otra pregunta y es, en algún momento hablamos, hace más de un mes, cuando esto estaba empezando, sobre la posibilidad de que pues esto originara alianzas o fusiones. Ha habido indicios, ha habido señales de que eso se esté gestando entre aerolíneas para formar compañías más grandes, más fuertes, más poderosas, con mayor capacidad de resistencia a este tipo de crisis. La respuesta es que no he sabido de aerolíneas que estén buscando unirse para buscar sinergias y economías de escala y demás. Pero a mí no me parece raro que algo se pueda estar cocinando en ese sentido, porque si uno mira las tres grandes alianzas, los tres grandes grupos que hay, que son One World, Star Alliance y ¿cuáles son la otra? Donde está Delta, KLM. Bueno, las tres son aerolíneas que ya se conocen, que ya están compartiendo tecnología, que ya están compartiendo mostradores en los aeropuertos, que ya conocen la mecánica de trabajar bastante estrechamente. A mí no me parece que entre ellas sea raro que de pronto una con otra resuelva unirse y hacer una alianza más estrecha. Mire, el caso de Lufthansa puede ser un ejemplo. Lufthansa a partir del año 99 pasó a ser privada y lo primero que hizo fue empezar a buscar vecinos. Y hoy en día, bajo la bandera o la marca Lufthansa, están operando Austrian Airlines de Austria, Swiss de Suiza, Belgian Airlines de Bélgica y la misma Lufthansa de Alemania. Entonces, y Scandinavian Airlines de los países escandinavos. Entonces, que de pronto eso que ahora es una agrupación bajo el paraguas Lufthansa se convierta en una mega aerolínea con sede en Europa, a mí no me parece difícil. No me parece difícil y llevaría todavía a mayores economías de escala y costos más bajos, porque si bien el petróleo está barato y el galón de gasolina está barato, en marzo del año pasado, un índice que estuve viendo, el galón de gasolina costaba 1,97 bruto, FOB, y en marzo de este año estaba a 95 centavos, ahora está creo que a menos. Entonces eso les ayuda a las aerolíneas para este arranque, el costo de los combustibles. Y si además vienen las ayudas de los gobiernos, que no solamente tienen que ser en cuestión de impuestos, de préstamos o de participación accionaria, que es una de las dudas y temores que tiene Lufthansa, que Lufthansa no quiere que le presten dinero a cambio de entregar acciones, porque ya viene de ser pública y ahora es privada, no quiere volver a tener injerencia de acciones estatales allí. Entonces puede hacer reducción en el IVA de los impuestos, ya lo dieron en Colombia, reducción en los impuestos, en las tasas de importación, en los aranceles para repuestos y todo demás, ya lo hicieron. Todo este tipo de ayudas que son generales para todas, yo creo que son muy bienvenidas y hay que hacerlo. El esfuerzo económico lo tiene que hacer el gobierno, plazos para pagar impuestos, ayudas para la nómina, todo eso está muy bien en la medida que sea todos en la cama o todos en el suelo. Ingeniero Alberto Maya, me quedan dos preguntas. Una, ¿cómo ve la situación de los fabricantes desde el punto de vista del desarrollo, a sabiendas de que pues hay una gran cantidad de pedidos y de contratos cancelados a raíz de lo que está pasando? Yo creo que la tarea de mercadeo y ventas va a tener que ser intensificada, siempre teniendo en cuenta las circunstancias que se están viviendo, porque las aerolíneas no están ampliando la flota, no están conservando los aviones, no porque ellas quieran, sino porque es que el mercado no da. Entonces, ahí va a haber un surplus de aviones importantes por un buen tiempo. Yo no creo que los planes futuros puedan alterarse demasiado. De pronto un aplazamiento de algunos años, pero si se están pensando en otro tipo de aviones, en otra forma de hacerlos, en fin, yo creo que con eso siguen adelante, sobre todo si representan disminución de costos.
no solamente de fabricación, sino también de operación. Y la pregunta final, de nuevo reiterándole el agradecimiento, particularmente sobre lo que pasa en Colombia, el gobierno qué actitud puede llegar a tomar a sabiendas de que tiene una aerolínea que aún es pequeña, que vive prácticamente con cada gobierno pidiéndole plata para mantenerse fuerte, que es Athena, y existe otra aerolínea que es también pequeña, pero es la única nacional privada, que es EasyFly. Las otras pues son de capital extranjero básicamente. ¿Cómo ve la circunstancia de la aviación comercial en Colombia teniendo en cuenta esos factores? Siempre el caso de Athena ha sido controvertido y demás, y como dice usted, siempre vienen con el sombrero extendido cada gobierno que llega para que les ayude, y realmente si uno ve qué quiere decir Athena, servicios aéreos a los territorios nacionales, es decir, Athena está diseñada para prestar un servicio básico, fundamental a apartadas regiones en donde no llega ningún otro. Entonces ese servicio no necesariamente tiene que ser rentable, y por eso el gobierno tiene que estarle inyectando dinero frecuentemente. Pero recordemos la historia. En el año 2003 Avianca también salió a concordato, dijéramos, o sea, acogió al capítulo 11 también en Nueva York, en la misma corte. Pero en ese momento las condiciones macroeconómicas del país eran muy distintas a las que son hoy en día. Exacto. Entonces, por el lado de que mirar para el gobierno, no mire mucho para acá, porque es que aquí estamos muy pobres. No era tanto la idea en el año 2003, cuando también había apenas dificultades. Pero aquí en este momento Avianca la rodea un entorno macroeconómico muy complicado, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Y en segundo lugar, en el horizonte no se ve, a no ser que sea un as debajo de la manga, no se ve otro Germán Efromovich que llegue en el momento oportuno a poner $10 millones para darle capital de trabajo a la empresa y que siga funcionando. No se ve. Entonces, que fue el que a la hora de la verdad pues se quedó con Avianca y con sus condiciones y demás, fue que se hizo el acuerdo bajo el capítulo 11 de la ley de Estados Unidos. Entonces las circunstancias son muy distintas en este momento. Que a Avianca no le queda otro camino, es cierto, no le queda otro camino. Pero fíjese que Germán Efromovich, aparte de tener la plata y tenerla ahí, en ese momento, su única experiencia en cuestión de aviación comercial era una pequeña aerolínea que él mismo había creado en Brasil, porque él se consiguió una concesión de unos pozos petroleros por allá, creo que en Belo Horizonte o algo así, en el noreste de Brasil, bastante lejos, donde estaban los recursos técnicos y el capital o los recursos humanos para operar esos pozos, y entonces él tenía que trasladarlos desde Brasilia, desde Sao Paulo, desde Río Janeiro, desde centros importantes, trasladarlos allá a sus pozos, y entonces pues tenía que pagar líneas aéreas para que le llevaran el personal, y resolvió comprar unos aviones, y compró un avión, 2 aviones, y empezó la gente a decirle, mire, si usted está viajando a tal parte, lléveme esto, o yo quiero ir, y así fue creciendo y nació Oceanair. O sea, él cuando llegó ya tenía una experiencia de lo que era el transporte aéreo, de lo que era negociar aviones, de lo que era operarlos, el mantenimiento, ya tenía una idea bastante muy pequeña, pero bueno, lo mismo le pasa a Athena ahora. Tiene muchísima más experiencia, tiene muchísimo mejor personal, tiene muchísimas más rutas, tiene muchísimos más aviones que Oceanair, porque Athena no puede ser el punto de partida para otra aerolínea importante colombiana. Entonces, ahí queda, para lo que diga la posteridad, pero de todas maneras, a Avianca no le quedaba otra forma de salir de aquí. La semana pasada nomás, Standard & Poor's le rebajó la calificación a Avianca y dejó una anotación. No creo que sea capaz el 10 de mayo de pagar $60 y pico millones de capital más $2 millones de intereses. Y preciso, el 10 de mayo
se acogió al capítulo 11 porque no pudo pagar esa deuda. Don Alberto Maya, muchas gracias, hombre, por atendernos esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Pues hombre, ha sido un placer, le agradezco.